La Marina entró al mismo tiempo a 5 propiedades en Tamaulipas y adentro encontró tigres de Bengala, leones africanos y un camello conviviendo con una red de huachicol. Y mire, la guerra entre las facciones del cártel de Sinaloa ha dejado muchas víctimas, pero no solo se trata de personas, también animales, muchos de estos exóticos que... Una era un centro de almacenamiento, otra, una gasolinera clandestina, una tercera, un simple taller, una cuarta, una vivienda. Pero la quinta era distinta a todo lo demás, un rancho convertido en zoológico privado. 135 animales exóticos, 5 tigres de Bengala, 3 jaguares, un ligre, 21 monos araña, 2 hienas, 3 leones africanos, bisontes, búfalos, tortugas sulcata y un camello. Y alrededor de esas jaulas, 68,000 litros de diésel robado, autotanques nodriza, pipas, frac tanks, bombas de presión, armas cortas, cartuchos, equipo de comunicación táctica. Un mismo operativo, un mismo terreno, 2 negocios que, en teoría, no deberían coexistir bajo ningún techo. ¿Por qué una organización dedicada a robar combustible mantenía, al mismo tiempo, un zoológico clandestino con especies protegidas por ley? Esa pregunta queda abierta. Hoy vas a saber cómo se descubrió, qué reveló sobre la estructura criminal detrás y qué va a pasar ahora con las fieras que quedaron bajo resguardo federal. El Gabinete de Seguridad confirmó este jueves 27 de agosto que la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ejecutaron los 5 cateos de forma simultánea en 2 municipios, Tampico y Altamira. La orden nació de meses de trabajo de inteligencia contra el mercado ilícito de hidrocarburos en la zona sur de Tamaulipas, una franja donde el robo de combustible convive desde hace años con el control territorial de células armadas. Los marinos entraron primero al centro de almacenamiento. Ahí estaba el grueso del diésel, 68,000 litros listos para moverse en autotanques y pipas hacia compradores irregulares. En la gasolinera clandestina encontraron el sistema de despacho ya armado, con mangueras, motobomba y contenedores preparados para vender el combustible como si fuera legal. Muévete al taller y el patrón se repite. Vehículos adaptados, tanques reactores, equipo pensado para extraer y almacenar hidrocarburo sin dejar rastro fácil de seguir. Los convoyes llegaron en la madrugada, portones abiertos a la fuerza, luces de linterna sobre tambos de combustible, perros de la Marina olfateando entre los tanques reactores mientras el personal técnico documentaba cada aseguramiento. Nada de improvisado, todo documentado y fotografiado antes de retirar una sola pieza del predio. Fue en el rancho donde el operativo cambió de naturaleza. Ahí no había combustible, había jaulas. Los elementos encontraron una colección privada de fauna que ningún permiso ambiental respalda, felinos grandes, primates, un híbrido genético prohibido para reproducción en cautiverio y especies que solo existen legalmente bajo control internacional. Al menos 35 de esos ejemplares están catalogados en riesgo o bajo protección especial según la norma ambiental mexicana. Entre ellos, tigres de Bengala, un mandril, un lémur y tortuga sulcata, todas reguladas por el Tratado Internacional que limita su comercio. Los 21 monos araña forman, ellos solos, casi una sexta parte de todo el zoológico clandestino. Es una especie mexicana que las autoridades ambientales consideran en peligro de extinción, no una importación exótica cualquiera. También aparecieron una guacamaya verde, un perico azteca, una iguana verde y borrego cimarrón, especies sujetas a protección especial, pero con menor exposición internacional que los felinos grandes. Cada animal representa una cadena distinta de tráfico, compra y transporte. No llegaron todos por la misma vía ni en la misma fecha. Una sola persona fue detenida en el rancho. Quedó a disposición del Ministerio Público, que ahora decide su situación jurídica. No hay condena, solo el riesgo de que, si la vinculación no se sostiene con pruebas suficientes, salga libre antes de que avance la investigación de fondo. En el norte de México, un rancho con animales exóticos no es un capricho aislado. Es un símbolo de poder que células de distintos cárteles han usado por décadas para mostrar liquidez y estatus dentro de la estructura criminal, mucho antes de este caso. No es la primera vez. En años recientes, operativos en otros estados del norte y del centro del país han destapado colecciones similares, felinos grandes en ranchos privados, sin registro ante autoridad ambiental alguna, financiados con dinero cuyo origen las fiscalías todavía investigan caso por caso. Lo distinto aquí es la escala. 135 animales en un solo predio superan por mucho la mayoría de esos hallazgos previos documentados en la región noreste del país.
La combinación con una red activa de huachicol, además, es lo que convierte este caso en algo distinto a un simple decomiso de fauna. Aquí el zoológico y el robo de combustible compartían dueño, terreno y protección armada. Suscríbete si quieres seguir esta historia, porque todavía falta la parte que conecta el huachicol con el origen de esos animales, y eso lo resolvemos en un momento. La cronología ayuda a entender por qué el golpe llegó ahora y no antes. Meses atrás, la inteligencia militar detectó movimientos inusuales de pipas entre Tampico y Altamira, fuera de los horarios normales de distribución de combustible legal. El patrón se repitió lo suficiente como para abrir una carpeta de investigación formal. De ahí surgieron los 5 domicilios que terminaron cateados este jueves. Reportes periodísticos, no el comunicado oficial, vinculan preliminarmente parte de esta infraestructura con una célula conocida como Los Rojos, brazo armado del Cártel del Golfo, con presencia histórica en el sur de Tamaulipas. Esa atribución no ha sido confirmada por las autoridades federales. Si se confirma, el hallazgo encaja con un patrón regional, facciones del mismo cártel compitiendo por controlar no solo droga y extorsión, sino también el negocio paralelo del combustible robado, cada vez más rentable en la frontera noreste. Esa franja fronteriza no es, ni de lejos, una plaza nueva para este tipo de disputa territorial. La zona conecta con la refinería de la región y con rutas de distribución hacia el centro del país, lo que la vuelve atractiva para cualquier célula que busque sostener un flujo constante de diésel robado sin depender de una sola fuente. Eso explica, en parte, por qué la infraestructura encontrada no era un punto único, sino una red de 5 domicilios trabajando de forma coordinada: almacenar, despachar, reparar vehículos y, en paralelo, sostener el rancho como refugio y símbolo de la operación. Volvamos al rancho. Los animales no llegaron ahí por accidente ni por afición reciente. Mantener tigres, leones y primates exige compra en mercado negro, transporte clandestino y alimentación constante, una logística que solo una estructura con flujo de efectivo sostenido puede sostener durante años. Esa es la respuesta a la pregunta inicial. El zoológico no financiaba al huachicol, ni el huachicol financiaba al zoológico como negocios separados. Ambos son manifestaciones del mismo excedente económico que deja el robo sistemático de combustible en una región donde ese delito nunca se detuvo del todo. Las autoridades calcularon el golpe financiero total en poco más de 33 millones de pesos, una cifra que en el mercado del huachicol tamaulipeco no cierra una red, apenas corta uno de sus brazos operativos. Los animales, mientras tanto, ya están fuera del rancho. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente los recibió para valorar su estado de salud y decidir su destino: reubicación en algún centro certificado, revisión veterinaria y, en los casos de especies protegidas por el Tratado Internacional, un proceso adicional antes de cualquier traslado definitivo. El camello y los búfalos no representan el mismo riesgo legal que un tigre de Bengala o un mandril. Por eso su manejo será distinto, y por eso Profepa separó desde el primer momento los ejemplares según su categoría de riesgo. Un tigre de Bengala adulto no se traslada como una vaca decomisada. Requiere jaula certificada, sedación calculada por peso y un centro receptor con espacio y permisos para fauna en peligro de extinción, algo que no todos los santuarios mexicanos pueden ofrecer de forma inmediata. Por eso el proceso puede tardar semanas, incluso meses, antes de que cada animal tenga un destino definitivo confirmado públicamente. Aquí aparece la segunda pregunta que sostiene esta historia. Si un solo rancho escondía 135 animales sin que nadie lo reportara antes, ¿qué tan extendida está esta práctica en el resto de la franja fronteriza? No hay respuesta oficial todavía, pero el antecedente reciente en otros estados del norte, donde han aparecido ranchos similares ligados a estructuras criminales, sugiere que Tamaulipas no es un caso aislado, sino la punta visible de una práctica más amplia. Con el equipo asegurado, el golpe operativo queda más claro: 2 pipas, un tractocamión, una camioneta, 2 frac tanks, 2 autotanques, 4 bombas de presión, 4 tanques de almacenamiento y 2 tanques reactores. Esa maquinaria, junta, representa la capacidad de mover volúmenes grandes de combustible de forma constante, no un robo aislado ni una operación improvisada de fin de semana. Las 2 armas cortas y el equipo de comunicación aseguran algo más: quien operaba esos puntos tenía protección armada y coordinación en tiempo real entre inmuebles, típico de una célula organizada y no de ladrones sueltos. Todo esto responde ya a la pregunta que abrió el video. El rancho y la red de huachicol no eran negocios paralelos por casualidad, sino piezas de una misma estructura financiera que las autoridades apenas empezaron a desarmar. Falta lo que viene ahora.
La Fiscalía General de la República mantiene abierta la investigación para identificar si existen más propiedades, más operadores o más puntos de almacenamiento fuera de los 5 ya intervenidos. Solo una persona quedó detenida pese a la magnitud del operativo. Eso deja una pregunta pendiente y sin resolver. ¿Quién administraba el conjunto completo, desde el combustible hasta las fieras? ¿Y por qué no hay más nombres vinculados por ahora? El vehículo tractocamión y las 2 pipas aseguradas podrían convertirse en la siguiente pista útil. Cada unidad de transporte de combustible robado suele estar registrada, aunque sea con documentación irregular, y esa cadena de papeles frecuentemente conduce a otros puntos de distribución que todavía no han sido cateados. Las autoridades tampoco han descartado que aparezcan más animales en propiedades relacionadas si la investigación logra vincular otros domicilios a la misma red señalada por la prensa como los rojos. Un dato queda pendiente de resolver en las próximas semanas: si la afectación económica de 33 millones de pesos corresponde solo a lo decomisado este jueves, o si la Fiscalía sumará después el valor de las especies protegidas, cuyo mercado negro internacional puede multiplicar esa cifra. El tigre de Bengala, por sí solo, puede alcanzar en el mercado ilegal un precio superior al de varias pipas completas de diésel. Eso cambia la lectura del caso. El rancho pudo funcionar no solo como símbolo de poder, sino como una reserva de valor paralela al combustible, algo que la Fiscalía todavía no ha confirmado abiertamente en ningún comunicado. Los animales permanecerán bajo resguardo mientras avanza el proceso de valoración. Ninguna autoridad ha anunciado todavía a qué santuario o reserva serán trasladados de forma definitiva, ni cuánto tiempo tomará ese proceso para las especies bajo regulación internacional. Tampoco se ha confirmado si el detenido es dueño del rancho, cuidador contratado o solo la persona que estaba presente cuando entró la Marina. Esa distinción no es menor. Cambia por completo el peso de la acusación y la posibilidad real de que aparezcan responsables de mayor jerarquía dentro de la misma estructura. Mientras tanto, los 5 inmuebles quedaron formalmente asegurados por la autoridad, lo que impide que la red vuelva a operar desde esos puntos exactos, aunque no garantiza que la célula señalada haya perdido capacidad en otras partes de la región. La pregunta que queda en el aire para esa franja fronteriza es simple. Si esta red movía esa cantidad de diésel y sostenía un zoológico privado, ¿cuánta infraestructura similar sigue operando sin que ningún cateo la haya tocado todavía? Las autoridades no han dado plazo para nuevas detenciones ni han confirmado si la célula señalada por la prensa continúa activa en la zona después del golpe de este jueves. Lo único confirmado es que el expediente sigue abierto y que la situación legal del único detenido se resolverá en las próximas audiencias. El equipo de comunicación asegurado en los cateos podría ofrecer otra ruta de investigación, números, contactos y coordinaciones que, de confirmarse, ayudarían a mapear qué otros puntos de la franja fronteriza dependían de esta misma red para mover combustible robado. Ninguna corporación ha señalado todavía si el rancho tenía relación con otros aseguramientos de fauna reportados antes en Tamaulipas, ni si existe una red específica de tráfico de animales detrás, independiente de la operación de Huachicol. Esa pieza del expediente sigue sin resolverse. Lo que sí es seguro es que las jaulas del rancho ya están vacías, los tanques ya fueron drenados y el único hombre detenido pasará las próximas horas frente a un juez, mientras la Marina revisa si detrás de este golpe hay una segunda propiedad todavía sin catear. ¿Crees que aparecerán más responsables detrás de este rancho o el caso se queda con un solo detenido? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para la actualización cuando la Fiscalía revele el siguiente paso.